Hola, bienvenidos al canal La Inteligencia Espiritual. Y continuamos con el estudio de las parábolas y me da muchísimo gusto saludarlos en este nuevo año. Para este estudio de las parábolas he realizado una revisión sistemática sintetizando las evidencias disponibles en estudios primarios, Biblias en diferentes versiones, Biblias de estudio, diccionarios y enciclopedias bíblicas que me han permitido sintetizar y realizar los estudios bíblicos con la ayuda del Espíritu Santo que hace clara la verdad de la revelación escrita, siempre con la intención de mostrar cómo la palabra de Dios me confronta para mi edificación y transformación espiritual. Ya sabemos que hay una exhortación extendida de Cristo a sus discípulos, exhortándolos a ser fieles hasta que Él vuelva, en lugar de responder a la pregunta sobre el momento de su retorno. Les dice 3 parábolas que cubren todas las posibilidades. Una historia de 2 siervos, la parábola de las vírgenes prudentes y necias, parábolas que ya estudiamos. Y le sigue la tercera y última parábola en este hilo de enseñanzas, la parábola de los talentos. Y las respectivas lecciones de estas 3 parábolas están entrelazadas a propósito para darnos una comprensión completa de lo que significa ser fieles mientras esperamos el retorno de Cristo. La parábola de los talentos es un recordatorio de que debemos seguir trabajando diligentemente mientras le esperamos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 25, del 14 al 30. Esta parábola describe la oportunidad desperdiciada y la necesidad de mantener un equilibrio entre esperar la venida del Señor mientras se vive en preparación para su venida a través del servicio fiel. Debemos regocijarnos continuamente en la posibilidad de la venida del Señor, pero no debemos quedarnos ociosos sin hacer nada. La fe salvadora es también fe servidora. No debe pasarnos igual que aquellos que creían que el Señor vendría en cualquier momento. Algunos de los creyentes en Tesalónica que cayeron en una vida indisciplinada y descuidada, decidiendo no hacer ningún trabajo en absoluto. En consecuencia, se volvieron entrometidos, no hacían nada productivo e incluso
perturbaban a la iglesia. Pablo los reprendió con severidad. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. La parábola de los talentos ilustra 4 aspectos fundamentales de la oportunidad espiritual. Prácticamente todos los que analizan esta parábola coinciden en estos aspectos: la responsabilidad que recibimos, la reacción que tenemos, la rendición de cuentas que enfrentamos y la recompensa que obtendremos. La responsabilidad que recibimos, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2, y a otros 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. 25 del 14 al 15. El hombre que estaba yéndose lejos planeaba alejarse por mucho tiempo, quizás muchos meses o incluso un año o más, con el fin de que sus recursos estuvieran bien administrados durante su ausencia. Llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. El hecho de que estos fueran sus siervos refuerza la idea de que Jesús estaba ejemplificando a la iglesia, compuesta por quienes alegamos pertenecerle, y no a la humanidad en general. El hombre en la parábola de Jesús tenía 3 de esos esclavos fiables a quienes entregó algunos de sus bienes durante su ausencia. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Satisfecho de que su dinero estaba en buenas manos, se fue lejos. Usado en un contexto como este, el término talentos siempre se refería a dinero y representaba una medida de peso. El valor de una moneda específica dependía de su peso y composición. Por ejemplo, un talento de oro era sumamente valioso, un talento de plata valía menos y un talento de cobre o bronce era aún menos valioso. Jesús estaba resaltando distintos niveles de responsabilidad basados en la capacidad individual. Las cantidades de talentos dadas ilustran una amplia gama de responsabilidades, desde las más altas y exigentes hasta las relativamente bajas y fáciles. Sin embargo, es significativo que a cada uno se le diera responsabilidades conforme a su capacidad. El propietario conocía íntimamente a sus siervos y confió a cada uno solamente la responsabilidad que podía esperarse que cada cual cumpliera. Puesto que la parábola ejemplifica el reino de los cielos, es evidente que el hombre en la historia representa a Cristo mismo, e irse lejos representa el tiempo que él no está en la tierra entre su primera y segunda venida. Los siervos describen a creyentes, miembros de la iglesia del Señor, a quien él ha confiado varios recursos para ser usados a su favor hasta su regreso. Jesús menciona 3 niveles de responsabilidad, pero esto sugiere la muy amplia gama de capacidades individuales entre las personas, que varían en gran manera en talento natural, intelecto, recursos económicos y otras capacidades. Recordemos que a los creyentes también se nos ha dado dones espirituales que varían mucho de persona a persona. Ahora bien, hay diversos tipos de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. 1 Corintios 12, del 4 al 7. El tema de la parábola se relaciona con lo que cada siervo hace con el encargo o dineros que se le ha otorgado con justicia. El motivo más noble en el corazón de un siervo fiel debería ser cumplir lo mejor posible lo que se le ha entregado por el bien de su Señor durante la ausencia de éste. Ese fue también el deseo del amo, no un rendimiento igual de parte de cada uno de sus siervos, sino relativamente igual esfuerzo según la capacidad individual. La reacción que tenemos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor.
Mateo 25, del 16 al 18. El siervo que había recibido 5 talentos estaba deseoso de servir a su amo, por lo que inmediatamente fue y negoció y ganó otros 5 talentos. Este hombre representa al creyente auténtico, cuyo deseo supremo es servir a Dios. El siervo no se limitó a hacer una buena inversión para luego relajarse, sino que más bien negoció, volvió a negociar mientras su señor estaba ausente. El punto no está en el tipo particular de trabajo que ejecutó, sino en el hecho de que utilizó esa labor para aprovechar al máximo los recursos que su señor le había confiado. Su laboriosidad le ganó otros 5 talentos para su amo, duplicando la cantidad con la que había comenzado. Asimismo, pasó con el que había recibido 2 talentos. Sin embargo, el comportamiento del tercer siervo fue radicalmente distinto, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Enterrar objetos de valor era una costumbre común en el mundo antiguo, donde no habían cámaras bancarias o cajas de seguridad. Era una manera sencilla y práctica de proteger objetos como joyas y monedas. Pero enterrar recursos de trabajo difícilmente era una forma sensata de negociar y obtener utilidades. El siervo no había recibido el único talento con el fin de protegerlo, sino para usarlo con sabiduría en beneficio de su señor. A pesar de que le habían dado menos recursos que a los otros 2 siervos, tenía la misma obligación de utilizar lo que tenía con su máxima capacidad. La rendición de cuentas que enfrentamos. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, le ocurrió lo mismo. Pero llegando el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo, hubieras recibido lo que es mío con intereses. Mateo 25, del 19 al 27. Cuando el Señor reunió a sus siervos para pedirle cuentas, el primero reportó, Señor, 5 talentos me entregaste. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. El hombre no estaba alardeando, sino simplemente relatando la verdad del asunto. No hay insinuación de orgullo o autocomplacencia. Él sabía que todo aquello con lo que comenzó se lo había entregado a su Señor y que el siervo solo había cumplido con su deber. Mostró la actitud que Jesús dijo que todo discípulo obediente debía tener. Así mismo vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. El Señor no solo elogió mucho a sus siervos, sino que los recompensó de gran manera, declarando, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. El Señor no solamente confiará tareas terrenales más grandes a quienes demuestren ser fieles, sino que su recompensa será oportunidad para servirle más a lo largo de la eternidad. Jesús también menciona una segunda recompensa que el amo otorga al siervo fiel, entrar en el gozo de su Señor. Los creyentes no solo serán recompensados con oportunidad aún mayor de servicio, sino que incluso participarán en el divino gozo de su Señor. Además de participar en la divina santidad del Señor, también tendrán en común el gozo divino de su Señor. No obstante, el tercer siervo no presentó ganancias al Señor, sino excusa acusatoria y egoísta. Tras no hacer nada con lo que se le había otorgado, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Este siervo demostró falsa lealtad al desaprobar el carácter de su Señor, acusándolo con mucha dureza. Eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Acusó a su propietario de falta de misericordia y deshonestidad. Este siervo representa a los cristianos cuyos conocimientos limitados de Dios los lleva a concluir que Él es distante, indiferente, injusto y poco confiable. En lugar de confrontarse a ellos mismos a la luz de la palabra de Dios,
Tales individuos juzgan a Dios a la luz de sus propias percepciones distorsionadas que tienen. No solo se justifican a sí mismos, sino que lo hacen a expensas de Dios. Este siervo fue malo porque mancilló injustamente el carácter de su señor y fue negligente. La característica distintiva de los dos primeros siervos fue que utilizaron su oportunidad para servir al Señor antes de que regrese. Estuvieron dispuestos a invertirlo todo lo que tenían en el servicio de su Señor. Por el contrario, este tercer siervo desechó lo que Dios le había dado y se dedicó a sus propios asuntos egoístas. Se llamaba a sí mismo siervo de Dios, pero demostró en forma contundente que no lo era. La recompensa que obtenemos: quitarle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 25, del 28 al 30. Jesús dejó en claro que la iglesia siempre incluirá cristianos auténticos y falsos. Toda iglesia tiene cizaña, que solo Dios puede distinguirla del trigo. El verdadero carácter que poseen no lo determina lo que hacen externamente, porque los incrédulos pueden ser muy activos en la iglesia y al parecer estar interesados en la obra. No obstante, en lo que al Señor respecta, la obra que ellos hacen no es en servicio a Dios o para beneficiar el reino. Hagan lo que hagan tales individuos con las habilidades que han recibido del Señor, espiritualmente son improductivos. Quienes por su fecundidad espiritual demuestran que pertenecen a Dios, recibirán aún mayor oportunidad de dar fruto para Él, pero aquellos que por su improductividad demuestran que no pertenecen a Dios, perderán hasta los beneficios que una vez tuvieron. Tal individuo no tiene ninguna de las bendiciones verdaderas de parte de Dios por haberlas hecho inútiles debido a su desuso. El principio divino es que quienes confían en Cristo ganarán todo y los que no confían en Él perderán todo. El uso prudente de los dones, las habilidades y recursos financieros confiados a nosotros nos trae mayores oportunidades, en tanto que desaprovecharlos no solo hace que las perdamos, sino que seamos privados de lo que ya tenemos. Mientras se acerca el día de rendir cuentas, se requiere un fiel desempeño de nuestras responsabilidades. El regreso del Señor trae consigo un juicio que se basa en los principios morales del reino y que definen el carácter de Cristo. Y este carácter se revela por los frutos. Recordemos que las nuevas obras no producen un buen carácter, sino al contrario, un buen carácter produce buenos frutos. Esta parábola nos exhorta y es un llamado a ser productivos, a invertir en el reino, a cuidar el principio de la mayordomía. Hay que ser responsables y buenos administradores de la gracia multiforme de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros, porque ¿quién se distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? 1 Corintios 4, del 6 al 7. Todo pertenece a Dios, según el principio de la mayordomía. Este mundo, los recursos naturales, las riquezas, nuestros dones y talentos, nuestro tiempo, nuestros propios cuerpos y almas. Dios nos ha entregado todo para administrarlo. Según Primera de Pedro, del 4 al 10, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Nosotros tenemos todo este mundo como una muestra de confianza para administrarlo en el nombre de Dios. Nosotros, como administradores de lo que nos ha sido entregado por Dios, tendremos que rendir cuentas a Dios por el uso que hacemos de estas cosas. Por eso debemos ser obedientes para cumplir la voluntad de Dios en nosotros y cumplir con nuestro llamado. Dios nos ha llamado a avanzar en la visión que nos ha entregado. No podemos entrar en cautiverio.
No podemos chocar contra la autoridad de Dios y estar en desobediencia. Debemos reconocer la autoridad de Dios sobre nosotros para recibir los beneficios del Padre y prosperar en la visión de Dios. Y ustedes que me escuchan, ¿estamos listos para rendirle cuentas al Señor? ¿Con quién se identifican? ¿Con el buen siervo y fiel o con el siervo malo y negligente? No sé tú, pero yo me esforzaré para estar en este grupo de fieles, para escuchar. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Gloria a Dios. Y te hago, como siempre, la cordial invitación de que si aún no conoces al Señor o has perdido el primer amor, es decir, que ya no tienes el fervor y el apasionado compromiso de antes, porque apareció la rutina y la costumbre, has sustituido el amor intenso hacia el Señor, por lo que necesitas de la reflexión sobre tu vida cristiana para rescatar el deleite de ese primer encuentro con Jesús. Te invito a que hagas conmigo esta oración escritural. Dice la palabra de Dios, y al que a mí viene no le rechazo. Juan 6:37. Dice también, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y también dice la palabra que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tras hacer esta oración podemos asumirnos como hijos de Dios, pero siempre te invito a que le entregues tu mente y tu corazón para que sean transformados bajo el divino amor del Señor. Sería todo por hoy. Bendiciones de lo alto.